Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al podcast de animación de Coaching Animators. Estamos ya en el episodio número 10 y tenemos a otro gran invitado, que es Alberto Martínez, que pues no sé cuántos años ya tiene ahí trabajando en San Francisco, pero bueno, donde me tocó conocerlo un poco fue en Hugo Cartoon y luego ya corrió para ILM. Pero pues bueno, ahí te damos la bienvenida. Preséntate un poquitito a la gente que no te conoce. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues sí, mira, me llamo Alberto, soy animador 3D, trabajo para Industrial Light and Magic, es una división de Lucasfilm, y he trabajado aquí por los últimos 6 años más o menos, un poquito más. Ya llevas Um, 6. Sí, pues creo que cuando estuviste en WoW Cartoon duraste un poquito, ¿no? Y luego ya nos sí, abandonaste. como 6 meses creo nada más. Ajá. Estuvo bien corta esa participación ahí. Ujú. Pero me acuerdo que a ti te conocí cuando estaba en Sí, Larva. ajá, digo, yo como que te veía, pero nunca como tuvimos chance como de platicar, porque tú estabas en Larva y estaban en la parte de abajo, ¿no? Estaban en el piso de abajo cuando yo estaba en Sí, Éxodo. ándale. Entonces también como que no sé si cuando se unieron ahí en el mismo piso todavía estabas tú ahí o ya no. No, ya no me Ya no, tocó. ¿verdad? Sí, porque me acuerdo de Dupinet y de Eos y de Esteban y otros, pero de ti no me acuerdo. Sí, Yo no, más yo bien llegué, ya, llegué después de eso. ya, con razón. Igual es que como que te llegué a ver después, pero pues más era así como que, ¿qué onda? Y ya, ya está en huevo, ya como que ya a fuerzas eras mi lead, Platicamos bien. entonces pues ya, ni modo de no hablarte. Pero bueno, a ver, platícanos un poquitito, digo, creo que es medio cliché el tema de qué estudiaste, cómo llegaste a la animación, pero de todos modos creo que es interesante que la gente se entere de cada quien tiene como su camino Seguro. y cómo llegó a, ¿sabes? Como que a lo mejor tenías un plan y de repente pues te llevó a esto de la animación de personajes. A ver, ahí cuéntanos un poquitito, versión resumida. Seguro. No, pues la idea es que siempre me gustaban como las cosas gráficas y también siempre me había gustado como la tecnología y la computadora. Entonces, cuando estaba eligiendo carrera, lo que se me hizo como más cercano a lo que quería hacer era diseño gráfico. Entonces entré a la Universidad Autónoma Metropolitana y ahí estuve estudiando diseño gráfico, pero no tenía nada que ver con 3D realmente. Y en el primero o segundo año de la carrera descubrí que había como materias que podías cursar extracurriculares y una de ellas era hacer 3D. Mm. Entonces me metí a uno de los cursos que era como bien básico, que te enseñaban como las cosas como modelado básico y rigging básico, y ahí conocí a este profesor que se llama Roberto Padilla, Ujú. todavía sigue estando ahí en la universidad, y sabía un montón de cosas. Entonces aprendí así, de él aprendí un montón al inicio. Ujú. Y cuando supe que me quería dedicar a eso, de hecho fue cuando hice mi primer rig la primera vez. Ujú. Hice un bípedo que fui siguiendo los pasos y cuando empecé a ver cómo se movía, dije, esto es lo mío. Oye, ¿y Ah, qué aprendiste? ¿Qué fue Max, Maya o qué en ese entonces qué era? no, fue Maya, de hecho, Ujú. directamente. Órale. Entonces tomé varios cursos así como extracurriculares y Ujú. al final de la carrera tenía una opción de tomar como medios audiovisuales, pero no, la forma en que estaban impartiendo ese curso en ese momento Ujú. no me gustaba, entonces yo seguí como practicando junto con Mm. Roberto, que realmente fue mi mentor. Ujú. Um, Saludos para él si es que lo escucha. Esperemos que Um, sí. y luego, después de eso, pues ya traté de ser diseñador gráfico como Mm. por un año, pero la verdad es que no encontré bien como dónde hallarme en los proyectos y eso. Ujú. Sabes, como difícil en México trabajar de diseñador. Ujú. Eh, y entonces acabé, en ese año que después de salir de la escuela, estuve practicando un montón como animación. Y fue cuando me dieron como mi primer chance, pero me tuve que mover de la Ciudad de México a Guadalajara a trabajar en Larva Game Studio. Ya, ya. Y ahí llegué como en el 2010, entonces llevo 10 años ya haciendo animación. Ujú. Y ahí en Larva, ¿con cuál proyecto empezaste o qué estaban haciendo? Estaban haciendo unas, ¿qué eran? Como para las máquinas de los casinos, Órale. pero algo bien chistoso es que, bueno, no es chistoso, pero desafortunado yo creo más bien,
muchos de los proyectos que hicimos ahí que me tocó hacer en Larva, al final se cancelaban o se les acababa la lana, entonces nunca salieron a la luz. Órale. ¿No te tocó participar en este de AAA y lo hicieron ellos, no? Sí, Bueno. fíjate que yo llegué justo después de que ellos lo habían acabado, habían hecho ese juego. Oh, ya. Entonces llegué así como con la ilusión de, oh, sí, voy a hacer otro juego de AAA. Y Ujú. pues no. Oye, pero por ejemplo, cuando aplicaste al Larva y todo eso, ¿tenías como el objetivo de estar más en videojuegos o cuál era como tu idea? No sé, realmente cuando estaba empezando en ese momento, Ujú, la idea era solamente conseguir un primer trabajo de animación. ujú, Entonces yo buscaba en donde fuera, busqué en agencias de publicidad, busqué mm. en lugares donde hacían como cortometrajes, o en videojuegos, y fue donde se abrió la oportunidad primero. Ya, ya, ya. Y luego de ahí, según yo, pues entonces, ¿qué pasó? ¿Ya te fuiste a huevo o hubo algo intermedio? No, realmente estuve en Larva como por 2 años y cachito, Ujú, y en ese tiempo solamente trabajé a veces como pequeños proyectos con Éxodo, ujú, pero fuera de eso, como trabajos de animación, solamente pasé de Larva hacia Huevo Cartoon. mm, Y entonces fue como bueno, yo no tuve tantos intermedios en ese sentido. ujú. Y ya de ahí de huevo, pues ya te surgió ahí la oportunidad de irte a ILM, ¿no? Sí, fíjate que casi todo el tiempo incluso después de que me contrataron en el primer trabajo, Ujú, siempre estaba tratando como de buscar maneras como de hacer un mejor demo reel. ujú, Entonces, durante esos 2 años y cacho que estuve en Larva, estuve siempre como tratando de hacer entradas al concurso de 11 Second Club ajá, y como practicar en eso y practicar renders y practicar rigging y practicar mm, diferentes cosas. Y luego ya cuando estaba en Huevo, ujú, tuve la oportunidad de entrar a un curso de Animation Mentor, que ujú, era el de animales y criaturas. ajá, Y entonces ahí estuve dividiendo mi tiempo entre trabajando como lead ahí en Huevo Cartoon ujú. y luego todo el fin de semana así sin dormir casi, hacer mis tareas para entregarlas. Ya, pero que también creo que de repente, yo siempre les digo a los alumnos que esos ejercicios de las clases en línea, Ajá. pues no es que estén mal o no es que, yo sé que no son de producción, pero creo que ahí demuestras como hasta dónde puedes llegar a nivel de calidad y son como los más, creo que a veces son hasta más importantes que los planos o las cosas que llegues a hacer en producción, ¿no? Que fue un poco lo que creo que eres el ejemplo perfecto que, pues creo que a lo mejor tenías más cosas, pero te ayudó muchísimo, creo que fue medio la clave en que tuvieras esos planos de criaturas para que te consideraran ahí en ILM, ¿no? Seguro. No, de hecho, déjame decirte esto. Ujú, Los trabajos cuando moví de trabajo de Larva a Huevo Cartoon, ujú, todo el trabajo que mostré en mi demo reel era prácticamente un shot personal, ujú, porque como nada se había salido realmente como a producción, ujú, pues no podía mostrar nada. ujú. Y luego cuando me contrataron en ILM, también todos los shots bueno, seguramente yo creo que todos los shots eran solo o personales o de los que hice en la escuela. Ujú, Entonces sí, o sea, prácticamente no mostré nada de trabajo en lo que haya trabajado en las empresas. ujú. Sí, les digo, siempre es como de repente como que lo hacen ver como que, la gente piensa como que no es tan importante, Ah, pero pues a veces como que, o muchos, digo, creo que no eres el único, que muchos han dado el salto de tanto de Animation Mentor, otras escuelas, directamente a estudios grandes y pues a veces lo peor que puede pasar es que a lo mejor si no tienes nada de experiencia profesional, pues entras como junior o una cosa así, ujú, pero no es como que no porque no tengas experiencia no te van a contratar, más bien creo que en cuestiones de experiencia puede ser más como en el rango del puesto que puedas entrar, a lo mejor ya como mid o como senior, una cosa senior, así, sí. pero como dices, pues si tenías puros planos personales o de las clases, pues, y aparte también por el estilo que estabas haciendo, que era de criaturas, pues era Sí. como el match perfecto para ILM, ¿no? Sí, pues es que son varias cosas que tienen que ver en tu demo reel. Una es Ujú, que tu demo reel es tan fuerte como tu peor shot que muestras. Entonces, ujú,
incluso si solo tienes 3 shots, es mejor nada más tener como esos 3 shots. Digo, si tienes más tal vez, pero son malos, prefieres mejor tener como la cantidad necesaria, mínima. Y que más o menos esté organizado el demo reel hacia la empresa a la que quieres aplicar, ¿no? Porque igual también hubo una oportunidad por acá donde pude mostrar mi demo reel a los de Pixar. Eso fue como después del año que yo estaba trabajando aquí. Y me dijeron que estaba muy padre lo que estaba haciendo aquí en ILM, pero que ellos lo que querían ver era como más character animation y que eso es lo que no tenían ni idea. Entonces, es como importante tener cosas que la empresa a la que quieres aplicar, como que mostrar que puedes hacer lo que ellos están buscando. Sí, pues es que, por ejemplo, igual creo que en Disney o DreamWorks, pues sí es totalmente... Que no sé, por ejemplo, hablando un poquito de eso, tu primer trabajo ahí en ILM fue Transformers, ¿no? Y sientes que has tenido, o al menos en los diferentes proyectos que has estado, la mayoría que es mechanics, o has tenido ahí de repente cositas como de acting, o cómo está ahí la distribución de ahí de los planos. Pues sí ha sido muy variado. Pero en general podría decir que es mucho más de acción, pero sí me han llegado a tocar bastantes de acting. La cuestión es que siento que son bastante diferentes en la forma en que los abordas, si fuera como una película como feature animation, como una película de Pixar o de Disney, a lo que ves en VFX. Muchas veces como que tratas de ser mucho más realista, entonces a veces es como diferente la forma en que lo abordas. Incluso muchas veces inicias con mock-up, que un actor ya grabó y después lo modificas encima, ¿no? Pero sí me ha tocado como un poco de ambos, pero definitivamente más acción y movimientos y peleas. ¿Cuáles, aparte de Transformers, en qué otras has participado? Han sido varias. Creo que son Transformers 4 y 5, Tortugas Ninja, las que salían 1 y 2, Kong Skull Island, Tomorrowland, Jurassic World, A Quiet Place. También trabajé en la de A Quiet Place 2 recientemente. Órale. Otra. Y también la última que salió en el cine que yo hice fue Avengers, la de Endgame. Y pues sí han sido como un montón de proyectos bien diferentes. Oye, por ejemplo, porque dices que ya tienes 6 años, ¿qué sería como 2 proyectos al año más o menos? ¿Son los que regularmente como que trabajas o...? Pues yo creo que 2 sería como el estándar. Hay veces que he trabajado como en 4 y hay veces que he trabajado en uno solo nada más. Bumblebee también fue muy buena. ¿Cuál ha sido el proyecto ahí como que has tenido más tiempo de producción? Yo creo que en el que me he pasado más tiempo es en Bumblebee. En ese sí, casi empecé desde que estábamos haciendo previsualización. Órale. Entonces fui haciendo esos shots, fui viendo cómo los shots iban cambiando y luego ya me tocó empezar a hacer empecé a hacer blocking, hice blocking de casi como la mitad de la película, yo creo. O sea, te tocó estar como en esa parte de previs también. Ajá. No, bueno, sí. Y luego estaba pasando algo bien chistoso en la película. Nosotros hacíamos blocking de algunos shots y luego los mandábamos a los otros estudios a que terminaran, que llevaran la animación al final, al polish. Órale, eso está bastante, fíjate que eso sí no había escuchado. Entonces supongo que lo mandaban aquí a Vancouver, y ¿dónde hay otro ILM? Hay otro... Singapur también lo mandaban. Órale, está chido eso. Digo, eso sí como que no sabía. Entonces ahí te tocó prácticamente como desde el inicio de la producción de animación, o entre layout o previs, ¿no? Ajá. Bueno, de hecho, layout es bien diferente a como lo manejan en las películas en feature film. Aquí, al menos aquí en ILM, layout se encarga más como de la cámara, pero incluso nosotros a veces hacemos cámaras o hacemos staging o creamos los escenarios a veces. Oye, por ejemplo, de los, digo, sin hablar como tantas cosas técnicas, de repente a veces pasa que uno piensa que, o sea, uno ve las películas y dices, los personajes o los rigs han de estar, digo que sí están padres, pero con tu experiencia, ¿cómo has trabajado? ¿Se ha sentido en cuestiones como de velocidad? ¿Qué tal está ahí los personajes o los tools? ¿Sí les ayuda bastante, o
de repente les tocan personajes que pues es medio imposible scrollear ahí en Maya. Bueno que lo mencionas porque la mayoría de los modelos de aquí se manejan como en super, como resolución muy alta. Ajá. Entonces, eh, cuando ya tenemos diferentes resoluciones para los rigs. Uh-huh. Y para trabajar como en blocking y eso, pues haces como la más baja, ¿no? Uh-huh. Pero ya a la hora de hacer como el polish o para hacer esta animación facial, Uh-huh. tienes que cargar el personaje que es como que tiene toda la geometría, pero son millones de polígonos. Sí. Y luego tienes varios personajes en la escena al mismo tiempo, Uh-huh. o interactuando o algo así, entonces se vuelve imposible. Uh-huh. En especial Transformers, cada una de las piezas de los robots que los conforman en alta resolución están modeladas, entonces, o sea, los tornillitos también están Todo allí está ahí. y todo. Entonces se vuelve lentísimo para animar. Oye, y por Entonces, ejemplo, en ese tipo de... ¿Tienen ustedes como una cuota o también es como variable que dependiendo ahí de lo que te asignen, pues ya vas ahí como trabajando? por suerte aquí no hay como una cuota tal Uh-huh. cual, pero más bien como se tienen como objetivos, como metas de, tenemos que terminar este shot para este tiempo. Generalmente está basado en lo que se llama beat, Uh-huh. beating, que es que el supervisor dice, este shot más o menos yo creo que tarda este tiempo, Uh-huh. entonces es así como se programa, que va a tardar este shot tanto tiempo. Pero ya a la hora de estar haciéndolo hay veces que o hay muchos cambios o que no le estás dando al shot o lo que sea y te alarga un poco más, o hay veces que puedes sacar el shot mucho más rápido y eso como que compensa al final, Uh-huh. al final de la producción. Recuerdo también que medio comentaste que, bueno, nos platicaste que, no sé si fue en la de Transformers o algo, o en otra, que te tocó hacer un shot como no sé cuántas veces. Eso ha pasado más, desde la última vez que platicamos de eso yo creo que ha pasado Sí, muchísimas veces más. Pero sí, en Transformers me tocó hacer un shot desde cero como 9 veces uh-huh. en esa Pero, primera película. o sea, hacías como el shot, ¿lo aprobaban o qué pasaba? ¿Cuál era como el proceso ahí de por qué lo hiciste tantas veces? Pues era más que nada como tratar de encontrar qué es lo que le gustaba a Michael Bay en ese momento. Entonces, la toma era como era muy abierta y era como tratar de hacerlo algo interesante. Uh-huh. Y hacíamos una versión, digamos que no llegaba a un polish tal cual, pero digamos que para muchos directores especial en VFX, no están como adecuados al ojo de su ojo a la animación, no saben de blocking, step y eso. Entonces tienes que hacerlo en blocking, Pues digamos como un blocking medio... plus Ajá. en splines. Entonces tienes que llevarlo hasta cierto punto donde se ve natural y se ve creíble, y es cuando ya se lo muestran al director. Uh-huh. Y entonces Entonces, ya te daba ahí como notas y volvías a hacer otro... ajá, a veces era de no, sí, a veces era de totalmente no, esto no me está gustando y Vuélvelo a hacer. vuelvo a hacer. Entonces era estar ideando con el supervisor de qué nueva forma podíamos hacer los movimientos y buscar como cosas interesantes que mostrar. Que más o menos también es, digo que también pasa que a veces puede ser como el lead o el supervisor pues tienen como una idea, pero igual al final pues hasta que no llega el director y o sea, a lo mejor igual como dices, ¿no? Medio como que sí te da ahí como un briefing de lo que quiere, pero al final ya cuando lo ve como que dice, ay, ¿sabes qué? Pues esta parte está bien o ¿sabes qué? Pues como que no me convence del todo o ya como viéndolo en secuencia o ya como en los otros shots como que no queda tan bien y pues igual no va para atrás y lo tienes que volver a hacer. Sí, no, y también, deja de eso, el director a veces no es la última palabra en las ediciones. Hay veces que los ejecutivos de las compañías de película también tienen, cuando son así como proyectos que son muy grandes, con mucho dinero, los ejecutivos están como bien metidos, tratando de hacer que la película sea lo mejor posible. Entonces a veces también te llegan comentarios desde los ejecutivos o desde los supervisores de VFX, como externos. Entonces a veces acabas teniendo como 5 o 6 layers o capas de aprobación que te vuelve tremendamente caótico. Sí, oye, pero entonces, por ejemplo, como en ese tipo de situaciones que afortunadamente no me ha pasado a mí, siempre está como como que la última palabra siempre la tiene el director. Ajá. Pero, por ejemplo, o sea, ¿en qué punto
tienes como esos dailies con dirección y si lo aprueba o en qué parte, como por ejemplo ahí que dices que los ejecutivos pueden medio también meter ahí como feedback, en qué Ujú. parte, cómo está ahí la dinámica. Creo que ha variado mucho de película a película. Mm, Hay veces que eh, cuando los ejecutivos están como metidos en eso, a veces que es como una vez cada mes o 2 meses, mm, y de repente hace que cambie la dirección de la película en general, no exactamente tu shot, pero a veces como mm, cómo se mueve la película, como las secuencias. ya, ya. Y otras veces donde la película parece que cuando toca ver que de repente cambian directores muy seguido, y entonces cuando los ejecutivos se ponen mucho más alertas porque dicen esta película está como empezando a flaquear, y entonces Mm. tratan de estar como más metidos en ella, y a veces crea más conflicto. Pero pues entonces más como cuestión de, pues como cuando hay estas como revisiones de edición de la película, ¿no? Que a lo mejor Ujú. tanto que pueden quitar tal cual secuencias o shots Sí. o medio rehacer o ahí como medio como que sí que le cortan, pero igual ese shot que hiciste o varios, pues ya medio tienes que adecuarlos a esta nueva como corte que están haciendo, ¿no? Sí, sí. No, y hay veces que ya terminaste un shot hace como Mm, 2 meses, y de repente lo ven, o el director mismo ve de nuevo la secuencia completa o toda la mm, película, y te toca cambiar. Entonces sí. piensas que ya había terminado. Sí, digo, sobre todo porque, digo, al menos creo que no sé si igual te pasó, que pues antes de que entraras, pues como que todo lo ves mágico. Y Sí. ya cuando entras dices, pues eso, digo, es medio estresante, pero pues también es como parte pues de la industria. Creo que en ningún departamento, tanto de animación como en otras áreas, se Ujú. escapa de esos dailies o revisiones o cosas que, pues como dices, te cambian todo o igual hasta ya vas al cine y ya ni ves el shot, ya lo quitaron en la última edición, ¿no? Sí, sí, pero creo que también influye que en los detrás de cámaras que vemos en las Mm, películas, siempre parece que los directores tienen una visión todo el sí, tiempo. súper clara, ¿no? Ajá, y que saben exactamente qué es lo que quieren, y te dan los cambios así como de, sí, es que esto quiero que se vea así y así. Ujú, Y muchas veces pasa que es mucho más acerca de como del sentimiento de cómo está la persona en ese día, ujú, que a veces cambian las cosas. ya. Entonces, a veces mucho es de estar mostrando y viendo si queda o no queda, y luego haciendo muchas versiones. ¿Cuál ha sido o en qué producción te ha tocado más como esa parte como estresante o de que a lo mejor un shot no sé, te costó un montón de trabajo que llegaran a probarlo? Yo creo que las películas esas, de Transformers, creo que es donde más se veía. ¿Qué tal en Avengers estaba como un poquito más fluido? Porque, bueno, dicen que ya ves que Disney es más como piquis en pues en todo lo que hacen. Sí, sí me llegó a pasar bastante, ¿eh? Mm, Pero digo, por suerte también tiene mucho que ver el supervisor de animación. mm, Entonces a veces ellos también pueden como interceder por ti, como decirles, mm, como tratar de apoyar las ideas que estás tratando ujú. de poner. Entonces también eso también tiene como un juego ahí. Ya, ya. Oye, y por ejemplo, cómo ha sido un poquitito hablando ya también para que la gente conozca un poco bueno, eres tú del DF y luego te mudaste a A Guadalajara Guadalajara, ajá. y luego cómo fue como en la parte ya de brincarte a San Francisco, como en cuestiones como de tu vida en general, cómo sentiste el cambio. Mm, ok, pues fíjate que es el cambio, sí es una cultura muy diferente el vivir aquí en Estados Unidos y vivir en México. Ujú, Me imagino que tú viviste algo similar cuando moviste hacia Canadá. ujú, Ah, Hay cosas que me agradan más, ujú, como la seguridad. O sea, ujú, digo, sí, siempre hay como reportajes de cosas que pasan malas aquí en Estados Unidos, pero en general puedes caminar en la calle sin sentirte ujú. que algo te puede pasar, Sí. lo cual es bastante agradable. Y la gente es como súper súper amable, o Mm, que prácticamente están en su propio mundo. ujú, Y esta es otra parte también, o sea, esa es como doble cara, porque las personas se mantienen tan distantes de sí mm, mismas que se vuelve como muy solitario. ya. Entonces es como una de las diferencias grandes de vivir en México, donde, no sé, cada rato hay como fiestas, o vas con tus Mm, amigos, o conoces a alguien del que eres amigo como de toda la vida. ujú. Y acá es un poco más difícil eso. O sea, casi siempre es como
O sea, sí puedes saludar, platicar ahí dentro del estudio, pero casi como que se acaban las horas de trabajo y cada quien se va a su casa, ¿no? Sí, sí, en particular también en esta compañía, porque la mayoría de las personas que están trabajando aquí ya llevan trabajando, no sé, yo creo que en promedio como 20 años. Mm, Entonces la mayoría, para el momento que yo entré, ya la mayoría tenía familia, tenía hijos, ya. entonces Ujú, su prioridad era ir a ver a su familia después de salir de sí. trabajar. O sea, no hay como tanta gente como joven. O sea, supongo que sí ha de haber, pero la mayoría ya es como puro senior, ¿o qué? Sí, no, de hecho, por bastante tiempo yo era como el segundo más joven Órale. que trabajaba aquí de animador. Ujú, Este, había otro par de animadores también eran un poco más jóvenes, pero yo ahorita no estoy seguro. ujú. Pero digo, ¿sí hay como movimiento de artistas o cómo has sentido, por ejemplo, desde que llegaste, como casi siempre se mantiene como el mismo equipo o como... Pues ha estado complicada la situación. Ujú, Con lo de la compañía tiene como diferentes locaciones, o sea, está mm, en Canadá, en Londres, ujú, en Singapur, ujú, y pues con los tax breaks, ujú, ah, que les dan el dinero, el gobierno les da el dinero de regreso o les perdona los impuestos, ujú, sale más barato hacer las cosas allá, entonces mm, la producción se ha movido mucho hacia esos otros países y aquí se ha como empezado a reducir un poco el tamaño de la compañía. órale. O sea, Entonces, cuando ah, llegaste eran más artistas. sí, éramos muchos más. Yo Mm, creo que también bueno, también tiene que ver que cuando hay como crunch, se ujú, contrata más gente para salir del paso, sí, pero yo creo que sí llegaban a ser como 400, 500 personas aquí, órale. y ahorita yo creo que, no sé, mucho menos. Entonces, sí. Sí, se mantiene como un core de las personas que son como bastante esenciales, pero los demás Ujú. siempre están en circulación. O sea, dependiendo pues de lo que la producción necesite, pues ya hablan más a más artistas, ¿no? Ujú, Ok. Oye, y por ejemplo, en esta parte de las películas que has trabajado, ujú. ¿cuál sientes, digo, tanto en proyecto como general o película o alguna experiencia que sientas que el hecho de, por ejemplo, de estar acá, bueno, no digo acá, bueno, allá en México, Ujú. eh, y cuando das el saldo a ILM, ¿cuál sientes que fue el proyecto que te empujó más o que hubo momentos donde pues sí sentiste que creciste más como artista o digo, no quiero decir que, o sea, todos tienen su material especial, pero hay algunos siempre como en particular que como que le agarras más cariño y como que, no sé, como que le guardas más ahí como amorcito al proyecto. Mm, pues de los que he hecho aquí en Island, Ujú, yo creo que de esos está como reñido, pero ujú, yo creo que de los más satisfactorios que he tenido es el de Kong School Island. mm, Esa película fue como súper, fue una combinación de muchas cosas. Fue como súper, ¿cómo se dice? Challenging en español. ajá, sí, pues como retador, ¿no? Sí, fue un reto muy grande porque pues eran criaturas y era como estar viendo cómo hacer las animaciones que fueran reales, que fueran Ujú, grandes los personajes y eso. Y también me tocaron hacer varios shots donde Kong se está peleando con el octopus, ujú. Sí, el pulpo, ¿no? con el pulpo, sí. Ajá. Entonces me tocó idear, bueno, para ese entonces había aprendido un poco de scripting, entonces me puse a hacer, me puse a crear como herramientas Mm, que me ayudaran a manejar los constraints de los tentáculos, porque todos los tentáculos los animé a mano órale. y los contactos y luego Ujú, estar planeando cómo cada contacto iba a pasar de un lado a otro del cuerpo mm, y cómo resbalaban y como toda la fuerza de los personajes iba a ver. ujú. Entonces esa parte estuvo como súper interesante. Yo creo que crecí un montón en ese proyecto. Oye, ¿y crees que digo, como al menos en esa parte que tú usas de VFX, crees que es Ah, importante ahorita que mencionaste eso del scripting, crees que es importante como animador ahí medio saber algo más de esa parte técnica? seguro, man. Ujú, Y creo que saber scripting le ayudaría a cualquier animador, ujú, bueno, de hecho en cualquier sección de, sea VFX o producción, ujú, porque hay muchas veces que hacemos cosas múltiples veces que ujú, es tedioso, ¿no? Porque tienes que estar seleccionando cosas y luego constraints o luego
Ujú, seleccionando, borrando, y a veces un proyecto es algo que es muy repetitivo ujú, y es perfecto para eso. Entonces, muchas veces para estar manejando constraints, por ejemplo, es más mm, fácil crear una herramienta que tal vez te tome un par de horas o un día o una ujú. semana, pero luego lo sigues usando como por toda tu carrera. Sí, pues sí. O sea, y sí lo puedes como implementar, supongo, en el pipeline del estudio, ¿no? No hay tanto bronca, pues, de que utilices cosas ahí medio. Pues, bueno, en este caso, mientras sea algo que yo cree y que lo estoy Ujú, usando ahí, creo que no hay problema. mm, Am, pero sí, digo, creo que en teoría, según el contrato que tengo, todo lo ujú, que cree dentro de la empresa es parte de la empresa, entonces ujú. es la única cuestión nada más. Sí, o sea, supongo que mientras no utilices como plugins externos. Ah, sí, sí, sí. Ujú, Bueno, para ese caso tienes que hacer como una licitación prácticamente, mm, donde tienes que pedir que tengas licencia para tal software y luego ujú, tienes que pasar por todo el proceso legal. ujú. Pero sí, digo, puedes conseguir plugins externos. Órale. Oye, y en ese, porque sí me acuerdo de ese shot que dices del de Kong, Ujú, ¿cómo? Porque digo, yo al menos que no me ha tocado trabajar así en VFX, ujú. todo el tema ese de contactos, ¿cómo tienen ustedes eh, como referencia? Porque no sé si en todas las películas tengan como esa parte de simulación de músculos y todo eso, como para ver mucho mejor, como el tema de contactos que dices que si en ese caso que el pulpo lo estaba apretando, pues que se sienta que Ujú. está presionando la piel de Kong. ¿Cómo es esa parte de, o sea, todo recae en la parte de animación o hay un proceso después de ustedes? Prácticamente es como un baile. Mm, Tú haces una animación y, por ejemplo, si quieres que en una sección el tentáculo esté como presionando mucho al brazo del personaje, ujú, lo hundes en la geometría. mm, Y luego los de simulación, cuando les llega el archivo, entonces ujú, ellos corren la simulación y tratan de emular eso para que se vea de mm, esta manera. Y luego hay veces que se rompen las cosas y la simulación empieza a explotar, entonces lo regresan y tienes que hacer mm, modificaciones y tratar como de buscar el sweet spot entre lo que tú haces en animación y lo que ujú, pueden empujar en simulación. Y respecto a los huesos y eso, y los músculos, ujú, generalmente solamente los personajes principales, como los hero characters, ujú. son los que tienen ese tipo de setup, porque creo que sí tarda un buen rato en crearse. Pero también es igual, ¿no? O sea, una vez que ya está como aprobada la animación, ya pasa como esa parte porque también es como simulación los músculos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ese también llega casi al final. A veces nosotros tenemos a veces controles como blend shapes para Ujú, hacer los músculos, mm, que se vea cómo se contraen los músculos. mm, Y hacemos un pase de eso de la animación, pero luego lo toma los efectos y ya sea que añaden encima de eso o mm. empiecen desde cero, pero ahí sí, depende de cada show. O sea, también puede ser como mera referencia para ellos. Ujú, Oye, y eso que comentabas de la parte de simulación, por ejemplo, cuando en esa parte que dices de los contactos y de repente hay algo que si se rompía la simulación o algo, ¿te dan como alguna dirección por qué no está funcionando o simplemente tienes que buscar un poco tú la manera en medio, eh, sabes, como proponer algo, no quiero decir distinto, pero cuál fue ahí como la parte en que trabajaste como esa parte del, como el pimponeo de Character Effects con animación? muchas veces los que están haciendo los efectos ya tienen una idea, bueno, yo creo que también porque aquí son como bien experimentados, Ujú. ya tienen una idea de qué es lo que probablemente esté haciendo que se rompa las simulaciones, Mm, entonces ya te dan como sugerencias. La mayoría de las veces es como dos cosas, una o evitar que las geometrías se intersecten tanto mm, o que la velocidad de las acciones se disminuya. ya, ya. Sí, son como los básicos prácticamente. Ujú. Pero te pueden decir, oye, en esta parte o en esta sección de frames, no sé, está muy rápido el movimiento y Ujú. disminúyele o qué onda. Sí, sí, sí. Mm, Y otra cosa también interesante es que cuando empiezas a trabajar más en esos shows donde hay muchas cosas como interacciones con agua o interacciones con, con debris, ¿cómo se llama? sí, Con- como, pues sí, los efectos, las explosiones ajá, y, ajá. a veces uno a veces piensa que animar hacia la cámara es como lo ideal, pero descubres que en ese tipo de tomas tienes que hacer que la animación se vea
muy bien de todos lados porque afecta a la simulación que está pasando Ya, ya. los Sí, porque personajes. creo que tienes, no sé si recuerdo que fue en la de Bumblebee o algo, no sé si mostraste, Ajá. que había una parte como una pelea, ¿no? Y había como estas, ya ves que ahí con Michael Bay le encanta las explosiones y Explosiones. todo. Eh, o sea, tienes, o sea, nada más tú lo animas prácticamente que funcione en 360, pero hasta ya después, hasta Lighting y Compo, ya es cuando ves como esa parte de cómo se está viendo ya con todo implementado, o tienes Ujú. medio como ir viendo un poquitito de cómo van trabajando los departamentos, o hasta que ya ves el final, o qué onda. Prácticamente todos los departamentos que tienen, al menos en el VFX que conozco aquí, todos trabajan prácticamente en paralelo. Mm, Entonces, mientras tú estás haciendo, en cuanto tienes una primera versión de la animación, mm, se manda hacia los demás departamentos y lo empiezan a eliminar, lo empiezan a hacer, con pruebas de simulación. ujú, Y muchas veces eso informa lo que estás tú haciendo en tu lado. ok, Entonces, ok. a veces eso, de esa manera como que puedes tratar de... O sea, se va como corrigiendo, autocorrigiendo conforme vas haciendo nuevas versiones. Ya, ya, o sea, si tienes, por ejemplo, un blocking y ya desde medio del blocking en efecto se puede decir, oye, esta parte nomás ten cuidado en esto, y Ujú. ya lo consideras para el siguiente pase que vas a trabajar. Sí, sí, sí. Órale. Sí, te digo También, porque, a ver, dime, dime. también algo chistoso es que, bueno, curioso es que en muchas de las simulaciones cuando los personajes están volando Mm, o hay como, están bajando en un río o algo así, a veces tienes ujú. que hacer animación como 50 cuadros antes de que Ah, inicie ya como el la toma. pre-roll, ¿no? Reroll, ajá. Ujú. Entonces a veces también es como extra tiempo que estás animando, pero no, nadie va a ver. Que también eso lo hacen mucho también para, como en los cortes de acción, ¿no? Para que tenga como también el motion blur y todas esas cosas, ¿no? Ah, también. Ujú. Sí, siempre pasa eso. Ahora, te digo, de esas tipo de cosas, te digo, de repente a veces uno piensa que nada más animas tus 30 80 frames o lo que tenga que salir en el plano, pero pues dependiendo de la secuencia, pues tienes que hacer ese tipo de, como medio trabajo extra, pero es parte de lo que tienes que hacer para simulación y todo lo demás, ¿no? Y sí, no, y hablando de trabajo extra que nadie ve, muchas veces, digo, todos los shots tienen finalmente frames adelante y frames atrás de lo Mm, que ves en la pantalla. ujú, Entonces, eso, generalmente tienes que hacer eso por si el editor, cuando están llevando la ya. edición de la película, que de repente siente que este shot podría ser más largo o necesitas ver este otro shot un poco más o un doble corte. A Mm, veces siempre tenemos que hacer como extra cuadros que la mayoría de las veces nunca nadie los ve. mm. Pero, por ejemplo, esos, o sea, tienes, por ejemplo, si tu plano, no sé, dura 100 frames, Ajá, ¿qué es lo que va a salir como en la película? Al final acabas animando que como 130, una cosa así. como 120 más o menos. Pero esos 100, o sea, lo que ves tú en dailies son los 120, no los 100 frames, o cómo Sí, está son los ahí el... 120. Y lo chistoso Ujú, es que muchas veces, o en especial en shots que son cortos, mm, que son rápidos en mm, en la edición, ujú, este, a veces tienen muchos más frames que son cabeceras, que le llaman, ya, ujú, en vez de tener shots que van realmente en la película. Entonces a veces te pasan, te pasas un mes puliendo notas de algo que ni siquiera va a salir en ya. la película. Sí, digo, son como de las cosas ahí medio que pues no sabes hasta que ya estás ahí y dices, bueno, pues tienes que hacerlo, ¿no? Sí, Oye, y por ejemplo, ahorita que hablaste de porque ya mencionaste, no sé, ¿cuántas películas llevas? ¿Como 10 o cuántas? no sé, no estoy seguro, pero yo creo que ha de ser como Más o menos. 12, 14 tal vez. Ajá. Porque, por ejemplo, digo, yo que estaba esperando esta de Quiet Place, ya ves que Ajá, la 2 la pospusieron ahorita por todo el tema de lo que está pasando. ajá. Eh, Ahí también como en ese tipo de proyectos que son como bueno, no son medio humanoides, pero cosas así. Ujú, ¿Usan ustedes, o sea, ya ves que comentaste que de repente hay proyectos que usan mockup, pero ujú. de repente usan videoreferencia o cómo está ahí también la forma de trabajar? La mayoría de las veces tratamos de usar mockup Ujú, como una primera herramienta de blocking, mm, porque muchas veces tenemos muchos shots o quieren mm, mostrar algo rápido al director, entonces es ujú, más fácil como tirar un mockup en el personaje y corregirlo un poco y mostrarlo. mm, Y otras veces cuando los personajes son totalmente no humanoides, ¿no? Y que es muy difícil conseguir mockup, pues sí toca mucho más ir a referencia. Digo, siempre es bueno hacer referencia, ¿no? Pero es ujú. como el proceso. Pero entonces tienen ustedes ahí el equipo para grabarte ahí la actuación, pues.
Mm, Generalmente, cuando son como referencias, pues solamente es Ujú. como, prácticamente usamos nuestros teléfonos. Ah, ok, ok. Porque me acuerdo que creo que sí hiciste algo ahí como en los Velociraptors, ¿no? Ah, sí, ese pasa de vez en cuando. En la Ajá, compañía tenemos un cuarto gigante como un stage de mock-up ajá. y, de vez en cuando, cuando la cantidad de personajes que necesitan grabar son más de los que tienen ellos disponibles, pues Mm, han hecho como convocatorias para toda la compañía que dice: "Ay, ¿quién quiere ponerse un traje mocap y ser un dinosaurio o ser una tortuga mm, ninja o no sé, o cualquier otro proyecto?" ujú, Entonces vas y haces como un tryout, unas pruebas ujú, y van viendo cómo tomas dirección y cómo te mueves y puedes mm. como ser bueno para el proyecto. Y sí, me tocó trabajar en un par de películas con un traje mocap. Con un traje Sí, para los making of, ¿no? sí, no, sí, para Jurassic World estuvo Ujú, muy chido porque ya que estaba vestido de moca, mm. podíamos ver nuestros personajes, cómo se movían igual que nosotros en tiempo real. Ah, órale. Entonces, tenías ahí en una pantalla Velociraptors y tú movías y veías un Ujú. Velociraptor cómo se movía. Está bien chido. Órale. Sí, tío, porque medio me acuerdo que publicaste algo, ¿no? En ese, no sé si fue después de que salió o algo así, Sí, sí, sí. que traías ahí como una tipo como máscara, que era como la cabeza, ¿no? Una cosa Era ahí rara. un casco Ajá. con la forma de uno de los Velociraptors. Ujú. Y Órale. sí, esa imagen que salí como, son 2 segundos en el detrás de Ujú. cámara. Ya, ya tuviste tus 2 segundos de fama. De fama. Órale. Oye, y por ejemplo, digo, sé que de repente, como lo que comentabas de las producciones, que también para que la gente sepa que en todos lados pasa, no, no, Ajá, no más aquí en Canadá, eh, que es un poco, ¿no? Los contratos que tienes ajá. son por las películas, ¿no? Si la película dura 6 meses, pues trabajas 6 meses; si dura un año, pues trabajas un año; si dura 3 meses, pues trabajas 3 meses; y pues dependiendo del timing, Ujú. pues si acabas una película, pues te brincas a la otra, o de repente tienes ahí un descanso y luego ya vuelves a otro proyecto. ¿Cómo ha sido? ¿Has tenido de repente como esos medio descansos en esos, ¿cuántos llevas, 6 años? 6 años. Fíjate que sí, desde los primeros mm, 2 o 3 años que estuve aquí, Ujú, sí estuve como prácticamente de proyecto a proyecto, donde ujú, terminaba uno y si había uno después era como súper bien y podía luego entrar. ujú, Y de hecho tuve mucha suerte que no tuve como demasiados como huecos en mis horarios entre películas. ujú, Y luego tuve muchísima más suerte cuando decidieron como volverme staff. ujú. Entonces, en teoría, ya estoy como permanente aquí en ILM. Ajá. Pero de todas maneras, seguimos sujetos a como que tengamos proyectos para trabajar. Ujú, Entonces, pues, ahorita, por ejemplo, estoy como intermedio entre dos proyectos donde estoy esperando ujú, unas semanas a que empiece el siguiente. ujú. Entonces, dices que ¿cuál fue tu último proyecto entonces? ¿Este de Quiet Place 2 o cuál? Que va a salir en el cine, sí, Ajá. Que sí, bueno, ya ni sabemos si va a salir, ¿no? bueno, esperemos que sí. Sí, si todo sale bien, Ajá. ese sería el más reciente en el que he trabajado, que va a salir. Órale, sí te digo, porque ese sí yo estaba ahí medio esperando. Sí soy fan me gustó mucho la uno, Sí, está bastante bueno. pero pues ya a ver si nos toca verla que es un poco también a ver si medio, esta situación medio empuja también a que, pues tanto que se pueda trabajar en En la casa. parte en casa, o, ¿sabes? Porque también para la gente que también nos pasó, ¿no? Cuando estábamos en México, pues todo el tema del papeleo y eso, pues de repente es una limitante. A lo mejor no necesariamente te dicen que no porque no les guste tu trabajo, sino por el tema de hacer el permiso de trabajo y todo eso. Ujú. Y creo que ahorita, pues medio forzado, pues pueden medio ver los estudios que medio se pueda trabajar en remoto. ¿Sabes si ahí en ILM están trabajando en remoto o siguen? Pues justo esta semana se volvió, ¿cómo se llama? Obligatorio quedarse en casa. Ujú, Entonces, sí, por suerte ya tenían la infraestructura
puesta para poder permitir que las personas trabajaran desde casa, entonces lo están haciendo. Sí, te digo, ojalá de veras sea como digo, yo sé que no es la situación perfecta, pero pues creo que cada vez más se está como viendo esa tendencia, ¿no? De que tanto proyectos medio grandes o pequeños, pues puedas tú estar trabajando desde el lugar donde tú quieras. Sí, claro. Y no haya ningún problema ahí con las plataformas que hay para que tengas ahí una videollamada o algo, que estés en contacto con tu lead o el supervisor y puedas ahí, Sí. ¿sabes? Como que no te puedas perder la oportunidad de trabajar en X proyecto, porque la locación donde estás, pues no se puede hacer el trámite del permiso de trabajo, o no tienen el presupuesto para estar contratando a extranjeros. Sí, fíjate, bueno, creo que si va a cambiar el sistema en relación a ese aspecto, creo que probablemente primero solo cambie como para internamente dentro del país. O sea, si si eres canadiense y no estás viviendo, por ejemplo, en, no sé, Toronto, tal vez va a ser fácil conseguir trabajo en Vancouver o algo así, o en Montreal, Sí. remoto. Pero creo que todavía el problema, la cuestión legal de contratar a alguien fuera, creo que es algo que los estudios al menos no se quieren meter tanto. Pues sí, digo, ojalá este sea como un primer paso. Y luego ya, digo, yo sé que en estudios grandes es muy difícil que digan, sí, vamos a contratar y vamos a poner en riesgo que se nos llegue a liquear algo. La propiedad intelectual, sí. Sí, está medio complicado, pero pues bueno, digo, al final, pues no sé, a lo mejor en un futuro igual y sí se pueda trabajar en X proyecto ¿sabes? Como que no haya ninguna limitante legal al menos. Sí. En que puedas trabajar, o igual te vas un año sabático a otro lado y luego desde ahí trabajas y pues, no hay ningún problema y Sí. no dejes de como de perderte esa oportunidad, ¿no? Sí, no, Dime. incluso tengo un amigo que recientemente empezó como a entrar en ese aspecto de como trabajar en proyectos de forma remota, y él estaba como supervisando animación para diferentes ya sea películas o cortos o cosas así, y sí como que se empieza a ver un poco más ese aspecto. Sí, te digo, o sea, lo único creo que, porque yo ahorita que estoy así en ese modo, Ajá. O sea, está padre estar en tu casa, pero también es medio difícil como enfocarte, porque hay ratos en que pues dices, déjame duermo un ratito y te duermes unos 20 minutos o una hora y sabes, verde, ya no hice nada y pues te tienes que poner, y a diferencia del estudio, pues estás ahí y pues obviamente, sabes, como que no tienes como esas distracciones o tentaciones de no hacer nada. Sí. Pero creo que es un momento decisivo en cuestión de ver si las compañías puedan ver que realmente funciona. Entonces espero que todo el mundo ponga de su parte. Sí, te digo, ojalá que esta parte de lo que está pasando ahorita que si todo sale bien, pues al menos, como dices, mínimo que se empiece como de manera local, Sí. porque pues imagínate, tú que estás en Estados Unidos, pues igual, a lo mejor, no sé, te puede tocar, no sé, después trabajar, yo que sé, en Pixar o en Blizzard o en algo de videojuegos que, pues, sabes, como que de repente, digo, al menos yo tengo siempre la curiosidad de videojuegos también, como estos de Last of Us y Sí. God of War, ese tipo de cosas, también me llaman un montón la atención, pero, sabes, como que siempre hay otra vez como esa limitante, pero si ya estás tú como dentro de esa región, también estaría bastante interesante que no haya como... Y creo que al final, pues también a ellos les beneficia como estudio que, sabes, como que de repente también ellos, quiero pensar que no tan fácil contratan a la gente que quieran porque, o no se pueden mover porque igual por temas personales tú dices, ¿sabes qué? Es que pues no me puedo mover ahorita porque pues mi familia o X cosa. Y Sí. también el estudio se pierde de tener a esos artistas que a lo mejor quisieran contratar. Sí, seguro. En relación un poco al tema de vivir en Estados Unidos, por ejemplo, yo ahorita tengo una visa que es a través del Tratado de Libre Comercio, y es como para profesionistas. Entonces, digo, para los que están escuchando, el tener esta visa es como súper fácil en comparación a una de trabajo normal. Y lo único que necesitas es tener un título profesional, ya sea en diseño gráfico, no sé si animación también aplica. Pero que esté medio relacionado, ¿no? Ajá. Hay una lista de carreras en las que por las que puedes aplicar, y eso vuelve mucho más fácil el poder aplicar a una compañía que en Estados Unidos. Digo, depende de muchas otras cosas. La única cuestión es que el trabajo está
mi estadía aquí, por ejemplo, está atada al trabajo que tengo. Ujú. Entonces, si algún día me corrieran, tendría que salir del país y como Sí, pedir te de tienen nuevo. que hacer otro permiso de trabajo a otro nuevo estudio que te vaya a contratar, ¿no? Exacto. Entonces, pero digo, fuera de eso es como, es fácil, es bueno tener esa opción donde puedes Ujú, como conseguir trabajo más fácil que con una visa de trabajo normal. ujú. Sí, oye, entonces, por ejemplo, creo que medio nos comentaste la última vez que viniste para acá de visita, Ajá. que al menos yo también en ese sentido, acá al menos en Vancouver, creo que la parte de tener la residencia está así como en dos, tres patadas, Ah, sí, de que tienes o sea, tienes tu permiso de trabajo, igual estás atado, como dices, a la compañía que te contrató, sí, pero el tiempo que necesitas o los requisitos, pues es un año de estar trabajando y pues es por medio de los puntos, ¿no? Y ya si te ajustan los puntos, puede que en un año de experiencia, pues con eso ya te ajuste para aplicar a la residencia y pues ya también medio te quitas de sin esos apuros problema. que sí Sí, está medio... A pesar de como dices que estás tú ya estás como staff, ajá, también no sabes si de un día para otro o a lo mejor ya no hay proyectos o exacto. sabes como que también ahí pues sí está medio difícil esa parte, ¿no? A menos que ya te vengas tú acá a él en Vancouver y pues ya. Sí, no lo descarto, no lo descarto. Un poquito, digo, ya para medio cerrar, hablando un poco del futuro, ¿qué planes tienes? Pues en general, digo, ahorita, salvo todas las demás cosas que están pasando en el mundo, Ujú. pues la idea es como siempre quedarse aquí un rato más, porque pues, está bastante agradable la vida Sí. trabajar en esta compañía. Ujú. Pero pues como dices, nunca sabes qué puede pasar. Entonces, probablemente, digo, si no llegase a poder como quedarme aquí, pues buscaría también, como dice, un trabajo en videojuegos. Creo que hay cosas bastante interesantes ahí también. Ujú. Eh, pero no sé, eso va a depender cómo se pongan las cosas. Yo creo. Ujú. Pero digo, siempre te estarías como, o sea, si sigues ahí en VFX, o sea, estarías ahí, no, o sea, no te moverías, por ejemplo, como dices, a videojuegos, a menos que como que la situación cambie, ¿no? Si no te quedas ahí donde Sí, estás. sí, pues, prácticamente digo, afortunadamente aquí el lugar donde estoy es como bastante agradable, hay buenos proyectos, entonces es Ujú. como bueno. Eh, pero sí, quién sabe, probablemente si me llegara una buena oferta para hacer como videojuegos o algo así, Ujú. especial, como dices, God of War o Last of Us, Ujú. alguno de esos, pues sí estaría bastante interesante. Sí, ¿no? Te digo que dicen, bueno, yo no sé porque tampoco he trabajado en videojuegos, dicen que a veces es un poquito más relajado también en cuestión como de ese estrés, a Mm, comparación de VFX y Feature Film también. O sea, obviamente todos tienen su crunch, como claro. todos, pero como que en general, como la producción normal, Ujú. está un poquitito más como holgado, estás como más Sí, tranquilo. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? No, no me consta, pero eso es lo que la gente cuenta que medio ha trabajado en eso, pues o se escuchan ahí los chismes, ¿no? sí, no, yo también he escuchado lo mismo. Y Ujú. también la relación de proyecto que toma, el tiempo que Ujú. toma un proyecto de Sí. videojuegos en realizarse, Ujú. te garantiza al menos trabajo por ese tiempo, ¿no? Sí, que Cuando son como 2, 3 años, ¿no? A veces yo sí, creo. fácil. Por ejemplo, en VFX, la mayoría de los proyectos, Mm. digo mal, cuando en general, como solo haciendo VFX, Ujú. generalmente son como de 6 meses a un año, a lo mucho. Entonces, eso también como afecta creo que también tiene un efecto muy grande en el que tanto puedes estar en un lugar en específico, Sí, en una pues no compañía. tienes tanta estabilidad, ¿no? Sí, hasta O se sea, vuelve como como que, complicado. Sí, ajá, o sea, está padre que tengas, porque como dices, pues ahorita en los 6 años que llevas, ya llevas 12 películas o más. ujú, Está padre, pero también como que esos contratos cortos, pues también como que dices, pues igual puedes seguir, igual no, sí, entonces estás como ahí como siempre como medio a la expectativa de eso y pues también no está esa parte no es tan divertida. sí. O como por ejemplo cuando tienes que conseguir un lugar para rentar y los Ándale. contratos son de un año Ah, ya, ya. y tú tienes solamente un contrato Ujú. por 6 meses y pues, no sabes si vas a poder como Sí, como quedarte todo estar el todo el tiempo. tiempo, ¿no? Ujú. Ajá. Oye, sí, eso también está bastante bueno. Y pues, ¿qué más? Pues último, ¿qué consejos les darías ahí a toda la gente entre que quiere aprender animación o que está ahí luchando
por seguir mejorando, aplicar al extranjero, ¿qué les dirías tú? Bueno, en especial, pensando que los que están escuchando hablan español, la, la, la idea sería que aprendieran inglés. Creo que Ujú, siempre es mi tip número uno. ujú, Saber inglés tanto te abre las puertas para el conocimiento como para ujú. buscar como trabajo en otros lugares. Porque Sí. donde sea que vayas, inglés. Ujú, El segundo es hacer como contactos, networking, ujú, porque muchas veces acabas teniendo ofertas de trabajo a través de conocidos ujú, en vez de estar aplicando a las empresas tal cual. ujú. Entonces siempre es como bueno, como crear una red de contactos Sí. que te mantenga al tanto. Y la tercera yo creo que sería mantenerse como saludable en el Ujú, aspecto de no, ah, como tomar descansos de vez en cuando estás ujú, trabajando, o tener un mouse y una tableta y ir cambiando la mano ujú, en la posición, porque también cuando te lastimas y no puedes trabajar por eso, también es un problema bastante grande. ujú. ¿Que te ha tocado, tienes ahí ¿cómo se llama el ¿cómo se llama el nervio el que te lastimas? El túnel carpiano. Túnel, ajá, ¿ya tienes ese tu problema ya? Fíjate que yo lo tuve casi al inicio de mi carrera, Ujú, y desde entonces he estado tratando siempre de buscar como formas de evitarlo, ujú, pero sí, sí puede ser un problema para muchas personas. Tengo un amigo aquí, ujú, Yair, que él trabajaba súper intenso, trabajaba un montón, mm, y llegó un momento donde le empezó a doler la mano, las dos manos, de hecho, de mm, tal manera que no pudo trabajar como por 3 meses. órale, Entonces, es bueno cuidarse, ¿no? sí. También creo que bueno, desde que estuve acá en Bron, que tenía el standing desk, también está bastante bueno Ah, sí, para no estar sentado todo el día. definitivamente ayuda. Ujú, Digo, buscar cualquier forma de que puedas como al menos cambiar de posición ajá, de vez en cuando, cada 20 minutos, sí te ayuda bastante. sí. No, pues muy bien. ¿Qué más, Beto? ¿Qué otra cosa quieres eh, agregar aquí al podcast? Que ya, Ah, ya pues no sé, cumplimos ahí la horita, pero no sé si tengas ahí otro consejillo más, algo que quieras decirles. déjame ver. No, no, creo que no. Te digo, siempre, más o menos, digo, como que la mierda siempre es la hora y creo que ya medio abordamos bastantes cosas, tanto de, pues ahí tu experiencia, todo el tema de VFX y pues ahí ojalá que ahí esta película de Quiet Place salga pronto para poder verla. Ándale. Porque digo, no sabía yo que había participado en la primera también. Sí, de hecho, chistoso que en la primera película, en los detrás de cámaras, el supervisor de animación me menciona. Dice, Alberto hizo esto y le gustó, no sé quién. Órale. Estuvo cool. Pero, porque bueno, no sé, ¿esa fue original de Netflix? No, sí, la No, no, primera. no, no, esa fue como coproducción de Paramount. ¿Ya? O sea, solamente está eso en el Blu-ray, supongo, ¿no? Los detrás de cámaras. Ajá, Ah, ya. Porque luego de repente, por ejemplo, en esta de Roma, ya ves que ajá, hay un detrás de cámaras, es como de una hora de la producción. sí, Pero no sé si, por ejemplo, las producciones de Netflix y después pongan como ese tipo de... Supongo que a lo mejor lo ponen más como en YouTube, ¿no? En su canal. probablemente. Ajá. Pues a lo mejor está ahí, no sé, a ver si sales en la 2. En esa trabajé mucho menos, entonces no creo. Ah, sí, o ya te tocó en la última parte en el crunch, ¿ok? Sí, Mm, sí, llegué al crunch. pues ni modo. Digo, así pasa. Ujú. Pues bueno, muchas gracias, Beto. A ver si esperemos que a todos los que escuchen este podcast, pues les sea un poquito más de ayuda y también que tengan más claro el panorama también del tema de VFX, porque digo, a mí al menos no me ha tocado estar ahí en algún proyecto tal cual. Ujú. Y pues qué mejor ahí tú que ya tienes bastante rato ahí en ILM. Y pues igual, ahí en las descripciones del, del podcast vamos a poner ahí, no sé si habías puesto un demo reel, pero no sé si ya lo pusiste privado. No, pero te puedo mandar links de los demo reels Ajá, que tengo. para que la gente ahí conozca más tu trabajo ahí a los que no te conocen. ¿Seguro? Y pues nada, muchas gracias, Beto. Ahí pues estaremos ahí en contacto a ver ahí con qué otras películas sales ya en tu librería ya que tienes.
Ándale. Pues Vale, nada pues, más, muchas gracias por todo. Nos estamos viendo en el siguiente podcast. No olviden suscribirse al canal, denle like, compártanlo y nos vemos en la próxima. Bye bye.